Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Un domingo más vamos a estar hablando de la palabra del Señor, compartiendo la distancia. Y hoy día vamos a tener la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 23. Es un salmo muy conocido a través del mundo entero, diría yo. Es un salmo que en más de alguna oportunidad lo hemos recitado, lo hemos mencionado, inclusive aparece en muchas películas también este salmo que es recitado, y es un salmo muy conocido y también muy poderoso. Este salmo habla de dos temas principales. Una es el bitajón o confianza, y el otro es la bondad o misericordia. Son los dos temas principales que habla este Salmo 23. Estamos hablando de prácticamente 6 versículos y, y es lo que vamos a ver hoy día. Es un salmo escrito por David, aunque hay una pequeña discusión allí si dice Mismor de David o de David Mismor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se piensa que este salmo, algunos piensan que fue escrito por David y que Dios inspiró esa escritura que él hizo, ¿ya? Pero hay otros que piensan también que este fue un salmo para David, o sea, de David Mismor, ya que fue para David, que fue escrito en el cielo y que fue dado a David para que David lo escribiera, ¿ya? En mi caso, yo creo que es la segunda opción, que este salmo fue escrito en el cielo, se inició en el cielo, se preparó este salmo y fue puesto en el corazón de David. Eh, ¿Por qué razón? Porque cuando David escribe este salmo estaba pasando unos momentos muy difíciles. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl con su ejército para darle muerte, y en esa situación era complejo para David que él pudiese escribir o pudiese inspirarse, porque la angustia lo estaba consumiendo. Sin embargo, creo que Dios preparó este cántico en el cielo y lo preparó con extractos de toda su vida que él tenía hasta ese momento. Hizo un recorrido por toda su vida y preparó este salmo maravilloso que nosotros conocemos, y lo puso en el corazón de David para inspirarlo. Es decir, Dios logró inspirar a David con su propia vida, con su propia experiencia, con su propia vivencia que él había tenido hasta ese momento. Dios fue capaz de crear una alabanza y ponerla en el corazón de David para animarlo. Y David tuvo que desarrollar una confianza en Dios, desarrolló una confianza en Dios muy poderosa, ¿ya? Un bitajón, desde muy pequeño. Y yo les enseñaba la semana pasada que los judíos tienen la Torá y la tienen aún, la Torá escrita, perdón, la Torá oral. Y antiguamente ustedes podrán entender que no habían rollos rollos de los libros de la Torá, de los salmos. eh, no estaban estos rollos, y para decir estaban en cada casa para que los leyeran. No, estaba la Torá oral que se iba hablando de generación en generación, las hablaban los padres en sus casas, y David tenía Torá en su corazón, David tenía palabra de Dios en su corazón. Él había escuchado hablar de Dios, y a través de esta escritura, de esta enseñanza que él había tenido, él logra desarrollar este bitajón, esta confianza en Dios poderosa. ¿Y cuándo la desarrolla?
cuando él estaba en casa de su padre aún, antes que fuera rey, antes que llegase a ser una persona importante y poderosa en Israel. Él desarrolló esta confianza prácticamente en el campo, en medio de la soledad, en medio de su ganado, en medio de las ovejas. Cuando su padre, al parecer a muy temprana edad, lo mandó a cuidar y hacerse cargo del rebaño de la familia, debido a que sus hermanos mayores se alistaron para el ejército y estaban al lado del rey Saúl. Entonces a él le tocó de desempeñar esta labor hogareña, y en aquellos tiempos los pastores se alejaban del hogar por varios días, semanas incluso, llevando las ovejas a buenos pastos, y en medio de esta soledad David logra desarrollar este bitajón, esta confianza en Dios. Ya, él le tocó de enfrentar muchas situaciones difíciles cuidando las ovejas, él mismo las menciona, ya, él dice que le tocó enfrentar osos, leones, y obviamente ustedes podrán entender que un joven tiene que haber estado lleno de temor hasta que desarrolló esta confianza, esta Torá, esta palabra que él había recibido de su familia, ya, lo llevó a tener esta confianza en Dios y a enfrentar estos momentos difíciles, y desarrolló una confianza grandiosa y maravillosa. Es por eso que cuando le toca de enfrentar a Goliat, él le causa admiración de que ese hombre, que los otros lo veían como un gran gigante, bueno, era una gran estatura, un gran hombre, pero con lo que él había tocado enfrentar y con la confianza que él había desarrollado en el campo, en la soledad, ese gigante para él no era nada, era una miniatura, algo que él podía vencer en cosas de minutos. Y esto le causaba admiración porque el resto de la gente no podía ver lo que él veía y no podía sentir lo que él estaba sintiendo. No podía entender cómo el resto no podía tener esa confianza que él había desarrollado, y que él pensaba que cualquier ciudadano de Israel tenía esta confianza, y porque él había vivido en la soledad, solo en el campo. Y entonces se dio cuenta que no, que esta confianza que él tenía no estaba en todo el pueblo de Israel. Y él decide enfrentar a Goliat. Bueno, ahora, debido a toda esta confianza y toda este poder que Dios había depositado en él, le trajo problemas. Le trajo problemas porque Dios lo elige como rey de Israel, dado a que Saúl no estaba haciendo lo que Dios le había mandado, no estaba actuando correctamente, y levanta un sustituto, ¿no es cierto? Y levanta a David para ponerlo como rey. Saúl se da cuenta de esta situación, empieza a generarle celo, envidia, y decide, ¿no es cierto?, ya perseguir a David para darle muerte y terminar con su vida. David tuvo que huir. Es una historia que lo relata el segundo libro de Samuel. ¿Ya? Ustedes después pueden estudiar la historia de David tranquilamente. Y entonces decide huir de Saúl, y David se interna en las montañas, en cuevas, arrancando de él. Y es en medio de esta persecución y de esta angustia, ¿ya? Porque David había aprendido por la Torá que no podía levantar la mano contra un ungido de Dios. Y Dios lo puso en dos oportunidades, se lo puso en las manos a David para que le diese muerte, pero David tenía Torá, tenía palabra de Dios en el corazón. Y cuando una persona tiene palabra de Dios en el corazón, eso le genera misericordia. Y eso tenía David, misericordia. Y no quiso levantar su espada y su mano contra el ungido de Dios, porque tenía Torá en el corazón. Y
y esperó y oró al Señor y le dijo, no he de levantar yo mi mano contra un ungido de Dios, y esperó en la justicia de Hashem, en la justicia de Jehová. ¿Ya? Y es en medio de esta desesperación, de esta angustia, de esto que él no entendía, como si él había hecho tanto bien a Israel, no entendía cómo el rey Saúl podía perseguirlo. Y estaba pasando momentos oscuros, estaba pasando por valles de muerte, y no lograba entender eso. Y en medio de esta angustia es que Dios, para animarlo, toma extractos de su vida que él había vivido hasta ese entonces en el cielo, y escribe esta alabanza, estas palabras, y se la pone en el corazón de David. ¿Ya? Y nace entonces lo que nosotros conocemos aquí, el Salmo 23, al cual yo le voy a dar lectura ahora, para que ustedes puedan oírlo también, y si tienen Biblia en sus manos pueden también leerlo junto conmigo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Salmo 23, que todos hemos oído en más de alguna oportunidad, y que a todos nos gusta también, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles, lo recitamos. Quiero empezar de los primeros versículos, ya, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, aquí hay bitajón, aquí hay confianza, ya. Yo le decía que este salmo, Dios tomó extractos de su vida para escribir este salmo. Y Jehová aquí, perdón, aquí David hace memoria, ¿no es cierto? Y hace memoria de que él fue un pastor, de que él estuvo a cargo de ovejas, que él hizo todo lo posible por darle buenos pastos, por llevarlo a buenos lugares, por darle reposo, por quitarle el peligro a sus ovejas. Y él trae a la memoria esos tiempos pasados, donde él pastoreaba, donde él estaba a cargo de un rebaño, y él luchaba por darle lo mejor a sus ovejas, la tranquilidad, la paz, que nadie le lograra hacer algún tipo de daño, ¿ya? Y él dice: así como yo cuidé a mis ovejas, como yo puse cuidado por ellas, yo las protegí, como yo las llevé a los mejores lugares, así Jehová hace conmigo. Así Jehová también me cuida, Él tiene cuidado de mis necesidades, ¿no es cierto? Y aunque estoy ahora aquí en el desierto arrancando de Saúl, huyendo de él, y no sé si voy a tener para comer o no, yo no me importa, no me importa eso, porque yo sé que Jehová es mi pastor y Él ha de sustentarme, ¿ya? Y Él dice: y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, Él se va a preocupar de llevarme a lo mejor. Él se va a preocupar de todo mi sustento, de todas mis necesidades aquí en el desierto. Como yo cuidé a mis ovejas, Él lo hará conmigo. Eso se llama confianza, eso se llama bitajón, ¿ya? Y quiero explicar algo aquí. Confianza no es lo mismo que tener fe. Parecieran cosas similares, pero quisiera marcar la diferencia. Mientras que fe es creer todo lo que Dios puede hacer, todo lo imposible para nosotros, todo lo que nosotros no podemos hacer, ¿no es cierto? Y cuando tenemos fe, es creer que Dios puede hacer esas cosas difíciles,
como por ejemplo sanar una enfermedad terminal, como por ejemplo mover una montaña de un lugar a otro. Eso es fe, eso es creer que Dios puede hacer todas estas cosas que para nosotros es imposible. Mientras tanto que bitajón, confianza, es creer que todo aquello difícil que Dios puede hacer, Él lo puede hacer por nosotros. Y eso es lo que está haciendo aquí David. David está diciendo, yo tengo la confianza que todo lo imposible que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer conmigo. Y eso se llama bitajón, confianza, ¿ya? Y él está expresando esta confianza ante el Señor, está expresando que pese a que está en el desierto huyendo, sin esperanza, su fe y su bitajón y su confianza la tiene puesta en Hashem. Jehová es mi pastor, nada me ha de faltar, ¿ya? En el versículo 3 dice, confortará mi alma. Yo quiero también recalcar aquí, donde dice confortará, en la Tanakh, ya en la Biblia hebrea, dice restaurará, ya, aunque aquí dice confortará. Hay una gran diferencia, sí, porque confortar no es una mala palabra, Dios nos conforta día tras día, pero restaurará es una cosa distinta. Restaurar es más allá que confortar. Restaurar significa que cuando algo se rompió, cuando algo se dañó, cuando algo perdió lo original que tenía, Dios puede tomarlo de nuevo y volverlo a restaurar y volverlo a su estado natural, a su estado que tenía, a la forma que tenía. Y eso es lo que está diciendo David aquí, ¿no es cierto? Él restaurará mi alma, el que restaura mi alma, el que aunque mi alma se rompa, se quiebre, pierda lo que era, Él la volverá a restaurar. Y Él está diciendo aquí, Él restaura mi alma, Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿ya? Esa es la confianza que tenía David en Hashem, ¿ya? Y aquí quiero recalcar también la palabra senda, que en hebreo significa magal, y que tiene que ver con círculo. Magal tiene que ver con un círculo. Es decir, David dice, Él me guiará por sendas de justicia, y aunque esta senda empiece ya a no tomar una forma recta y empiece como a torcerse, a tomar forma de círculo, yo no me preocupo, no me voy a preocupar, porque sé que Hashem es mi pastor y que Él me va a guiar por sendas de justicia. Y si mi camino veo que se empieza a torcer y ya no es recto, no importa, aún sigo confiando en Él, aún sé que Él está conmigo, ¿ya? Y ya en el versículo 4, David dice, ¿no es cierto? Dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿ya? ¿Qué está diciendo David? Aunque yo ahora, David estaba en ese estado, estaba pasando por un valle de sombra y de muerte en ese momento, dice, pero aunque estoy pasando por este valle, no tengo miedo, no temo. ¿Por qué? Porque como Hashem, como Jehová, está conmigo cuando me lleva a buenos pastos, cuando me lleva a aguas de reposo, cuando Él me sustenta, Él también, yo sé que Él está conmigo también, ahora que estoy pasando un valle de sombra y de muerte. Y no temo a ningún mal, ¿ya? Y no temo a ningún mal, porque sé que Él está conmigo en este momento. Y aunque no logre entender lo que me está sucediendo o por qué me está sucediendo esto, yo sé que esto hará bien para mi vida. Yo sé que Hashem me trajo aquí porque esto me va a traer un bien para mí. Así lo entendía David, y esto habla de una gran confianza en Dios. y él dice, y él es más, él logra ver el futuro, se ve saliendo de este valle de sombra y de muerte, y él dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, vas a ungir mi cabeza con aceite y mi copa va a estar rebosando. Es decir, él está viendo
más allá del valle de sombra y de muerte, él está viendo que cuando salga de este valle de sombra de muerte, Dios va a preparar mesa, Dios va a preparar alimento, Dios va a preparar una unción para él, porque lo iban a ungir rey, que Dios iba a levantar su cabeza delante de sus angustiadores, ¿no es cierto? Y él dice, y mi copa, es decir, mi alma, mi interior, voy a estar rebosando, mis emociones van a ser buenas y no de angustia, mis emociones van a ser de alegría, de satisfacción, de gratitud hacia Hashem, porque eso es lo que él estaba viendo a futuro, ¿ya? Eso se llama gran confianza, eso se llama depositar mi confianza en Hashem, en Jehová, en Dios. Como dice un salmo por ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón y espera en él, ¿ya? Y termina este Salmo 23 en el versículo 6, donde él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire qué maravilloso, mire qué maravilloso. Aquí está el segundo tema que yo le decía. Ya vimos Vitajón, vimos la confianza en Dios, vimos el depositar la confianza en Dios. Pero cuando uno deposita la confianza en Dios, eso trae una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la misericordia y la bondad de Dios no tienes que buscarla, sino que te siguen. No tienes que ir detrás de ella para poder alcanzar la misericordia, sino que la misericordia te alcanza a ti y te envuelve. Eso es lo que dice en el versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de tu vida, de mi vida. A veces la gente nos suele decir y dice, tu pasado te condenará, tu pasado te va a seguir, tu pasado te va a aplastar, tu pasado te va a sepultar. Pero déjame decirte hoy día todo lo contrario. Si ese pasado y si lo que tú hiciste, por lo que tú pasaste, o lo que ese pasado oscuro que tú puedas tener, y eso siente que te está aplastando, y alguien te dice eso te va a seguir por todos los días de tu vida, déjame decirte hoy día que es una gran mentira. Eso lo siguen a las personas que no se arrepienten, a las personas que no logran depositar su confianza en Dios, a las personas que no logran entregarles esta carga, este pasado a Dios. Porque la Biblia, déjame decirte que te dice todo lo contrario. Mira lo que te dice aquí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiero compartir contigo el Salmo 32. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 10. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué te parece esto? ¿Te das cuenta cómo la Biblia no desmiente esas mentiras que a veces la gente le dice a otras personas? Déjame decirte que si tú te allegas al Señor, depositas la confianza en Él y te arrepientes, tu pasado no te seguirá, porque lo que te va a seguir es la misericordia, porque los que esperan en Jehová, la misericordia los rodea. Y quiero compartir un versículo más contigo para ir terminando esta reflexión hoy, el día domingo, en 23 ya de abril. Así pasa el tiempo muy rápido. Salmo 33 en el versículo 18. Quiero compartir este versículo contigo también. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Mira qué maravilloso. Mira qué maravilloso. El ojo de Jehová está sobre los que le temen. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso esto? Que el Señor de paz hoy día pueda bendecirte grandemente. ¿Ya? Y piensa en esto. Deposita tu confianza en Dios. Y la bondad y la misericordia no tendrás que buscarla. Llegarán sola a ti. Llegarán a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Porque la misericordia te va a rodear. Va a estar alrededor de ti, ¿me entiendes? Nada malo te podría pasar. Puedes estar en medio del valle, en medio de sombra y de muerte,
pero no tienes que temer, porque así como Jehová está contigo en la bendición, estará también en las pruebas. Él estará contigo ahí, pasándola contigo. Ese era el bitajón, esa era la confianza de David. No temo al mal, no lo temo, porque sé que tú estás conmigo. ¿Qué te parece? Qué maravilla tener bitajón en nuestras vidas. Bitajón en hebreo significa confianza. Por eso estoy nombrando mucho esta palabra. Bitajón, no te olvides. Bitajón, confianza en Hashem. Que el Señor nos bendiga. Y este es algo tan maravilloso. Es una cosa, obviamente, que a veces no la podemos entender. A veces podemos decir, esta persona es mala, pero mala. Sin embargo, si esa persona se arrepiente, la misericordia y la bondad lo rodean, aunque a nosotros no nos guste. ¿Qué te parece? Y déjame darte un ejemplo de ello. El hombre, el judío, aquel judío que fue un asesino y que compartió la cruz al lado de Jesús, y que obviamente estaba siendo condenado por su maldad, por su pecado, en el último momento depositó la confianza en Jesús, en Dios. Y la misericordia lo rodeó ese día y la bondad. Jesús le dijo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué te parece? Porque la bondad y la misericordia no dependen del nivel o de la cantidad de consagración que tengamos, sino de la confianza. Es decir, el hombre no había hecho nada bueno, pero en minutos antes de la muerte depositó la confianza en Dios y la misericordia de Dios lo rodeó. Mira qué maravilla. La comparto contigo hoy. Comparto esta palabra contigo, con ustedes, con todos los que puedan ver y oír este video. Que el Señor de paz les bendiga grandemente y no se olviden de esto. Aprendan a tener bitajón en sus vidas. Amén. Sean bendecidos el día de hoy.